Hola, Ana. Hola Ivonne, ¿cómo estás? Feliz de poder interrogarte nuevamente, es mi oportunidad. Y hoy te quiero preguntar algo que yo creo que se lo han preguntado a muchos especialistas, pero yo quiero que nos cuentes en específico cómo es una sesión de terapia Gestalt desde tu visión, desde la visión de Ana Jorgana. ¿Cómo es una sesión? Bueno, primero observo cómo viene el paciente, ¿no? Observo cómo está, cómo se sienta, con qué inicia, si es la primera sesión o si es la quinta o la séptima, etcétera. Y empezamos a trabajar, pues, con el tema que traiga el día de hoy, digamos. Y a partir de ahí, trabajamos con las sensaciones corporales, con qué es aquello que acompaña a toda esta narrativa, lo que nosotros llamamos el diagnóstico intrínseco, es decir, la descripción de la fenomenología. Te das cuenta, te fijas, eh, observo, puedes ver cómo estás sentado, te das cuenta cómo baja y sube tu tono de voz cuando hablas sobre este tema. O, por ejemplo, decía una chica, es que es la cuarta vez en la semana que me dicen que si alguna vez sonrío. Y entonces le digo, ¿y alguna vez sonríes? Y me dice, pues creo que no. Le digo, pues ahorita ya estás sonriendo. Entonces, de alguna manera, ver cuál es el impacto, en este caso, por ejemplo, de lo que la gente, el medio ambiente, el entorno, le dicen y cómo ella lo recibe. ¿Qué te pasa a ti cuando te das cuenta o cuando percibes o cuando escuchas que una, dos o tres personas te dicen que sonríes poco, que no sonríes? Y entonces, pues viene ya esta observación, este recuerdo. Pues yo me acuerdo que desde niña, ta, 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 ta. Y entonces vamos ahí viendo cómo te sientes ahora que me lo cuentas. ¿Qué te está ocurriendo ahora que me lo dices? Esto que me platicas, ¿a dónde te lleva en este momento? Y de alguna u otra manera vamos trabajando primero con el organismo, ir focalizando. ¿De qué manera esto que va acompañando se va localizando en el organismo, en el cuerpo? Por otro lado, estar como muy atento a la narrativa, la implicación, de estar ahí atento para el otro. E ir viendo qué es lo que requiere, qué necesita en ese momento. Porque cuando las personas llegan, no saben qué necesitan. Saben que tienen un problema o saben que vienen con un problema, pero no saben qué necesitan. Y cuando hablamos de qué necesitas para esto, para resolverlo o para no resolverlo, o para dejar de hacer o para hacer, la gente no sabe qué es lo qué necesita, qué quiere o cuál es su deseo más profundo. Y de alguna manera, entonces empezamos a hablar en abstractos, empezamos a hablar en absolutos, es que siempre soy así, entonces empezamos a hacer más pequeño el problema. ¿Cuándo eres así? ¿Dónde eres así? ¿En qué momentos se te presenta así? Y que él empiece a observar que no es una categoría su problema, sino que se trata de una situación existencial que está experimentando en este momento que lo incomoda. De lo contrario, no lo traería a la sesión. Me parece que si la terapia gestal habla de necesidades, ¿cuál es la necesidad que mueve a esta conducta? Y por eso hablamos de la intencionalidad. Yo tengo que estar centrado en esa intencionalidad. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Para qué lo haces? ¿Para qué? ¿Para qué te sirve? ¿Para qué postergas? No porque sea bueno o malo postergar, sino porque cada persona tiene una intencionalidad distinta. Entonces, poder entender cuál es esa intencionalidad. Toda conducta para nosotros tiene una intencionalidad, pero nadie sabe para qué hace las cosas. Quiere dar una explicación del por qué, pero no para qué. El para qué siempre nos va a llevar a entender, comprender, darnos cuenta cuál es la necesidad que subyace ahí.
Ah, lo hago para que me reconozcan. Lo hago porque no le voy a dar gusto el poder. No, está bien. Lo hago o lo hago para cubrir una necesidad, o porque quiero lograrlo, o porque tengo una necesidad de logro. Y bueno, todos los seres humanos tenemos una gran cantidad de necesidades que cubrir, personales, sociales y de todo tipo. Aquí lo importante es qué me lleva a mí a hacerlo. Otra de las características es restablecer las funciones del ser, que conozca cuáles son las cosas que le pasan en su mundo interno, en su zona interna, que entre en contacto con eso, luego que entre en contacto con su zona media, sus deberías, sus aprendizajes, eh, por qué sí debe hacerlo, por qué no debe hacerlo, por qué siente vergüenza, por qué siente culpa, todo lo que esté alrededor de esa temática en lo particular. Lo que tenemos que entender también es que un tema, pareja, tiene muchas figuras. No es que nosotros tengamos la figura pareja. Ese es el tema. Entonces tengo que ir viendo cómo se van entrelazando las diferentes figuras en el tema pareja. El dinero, la sexualidad, los hijos, las familias extensivas, el trabajo, la expresión del amor, no sé, pueden ser miles. Entonces ir siguiendo estas figuras que va presentando y cómo irlas integrando a como una gestalt. Pareciera ser entonces que hace que esto te lleva a, o esto te impide esto. Decía una chica hoy justamente, es que yo hago todo por todos, los de mi casa, ¿no? Y entonces le dice su pareja, ¿y para qué lo haces? Porque si no lo hago, luego todo el mundo me reclama. Entonces estar como en un atolladero. Y entonces yo le digo, ¿y tú lo quieres hacer? No, a veces sí y a veces no. ¿Qué pasa cuando es a veces no? De todos modos lo hago. Ahí está el introyecto, ahí está la retroflexión. No lo quiero hacer. Y entonces le digo, no, pues seguramente, ¿como cuántos años tienen las personas a las que se los haces? Yo ya sabía que estaba hablando de los hijos del marido de la suegra y de varias personas que viven en su casa. No, pues como 25. Entonces, ¿cuál es esa necesidad? ¿Es una necesidad de ser necesitada? ¿Es una necesidad de sacrificio? ¿Cuál es la necesidad que la mueve? No porque esté mal o bien, sino que para qué lo hace. Cuando después se siente cansada, enojada, etcétera. Entonces ahí está la retroflexión, pero en todo su esplendor le estamos observando un self personalidad muy, muy severo que domina el cuadro. Entonces ella dice cosas así como, uy, ¿cómo está tu cuerpo ahora que me lo dices? Pues ahora que me dices esto, me dice ella, me duele la espalda, me duele la cintura y no me había dado cuenta hasta ahorita. Ya vivimos como anestesiados de nuestro cuerpo. No lo percibimos. Entonces vamos uniendo toda la experiencia en términos organísmicos, la experiencia en términos de sensaciones, la experiencia en términos de aprendizajes y la experiencia en términos de cómo la está viviendo ella, los cómo, los para qué, no los por qué. Y eso hacemos todo el tiempo en la terapia gestal. Algunas veces la terapia gestal es una terapia de contacto. ¿De contacto de qué? De contacto de lo que está ocurriendo ahorita. Es decir, si estoy enojado, hacemos contacto con el enojo. No hablamos acerca del enojo. Si estoy triste, hacemos contacto con esa tristeza. No hablamos acerca de la tristeza. Toca la tristeza, dónde la sientes, te está ocurriendo, qué te pasa, cómo sabes que estás triste, cuáles son tus sensaciones, etcétera. Porque tenemos que llevar, o por lo menos ese es el modelo, a que la persona experimente este enojo, es esto que le está impidiendo, ¿sí? Para que cuando lo pueda tocar aquí conmigo,
lo pueda ver afuera. Es decir, la terapia gestal, dice Margarita Españolo y también lo plantea Laura Perch, una terapia de acompañamiento. ¿De Ujú. acompañamiento de qué? De acompañamiento hacia el otro que pueda traspasar aquello que le impide seguir adelante. ¿Y cómo lo va a hacer? Aquí conmigo, cuando yo se lo estoy mostrando a través del darse cuenta, en este momento. Y entonces vamos a ver que la persona llega y dice, me volvió a ocurrir, pero ya me di cuenta, ya lo está haciendo afuera, ya se está autoobservando, ya está viendo un cambio, lo cual indica que este proceso de desarrollo de autoobservación y de toma de conciencia, independientemente de mí, ya empieza a formar parte de la vida de la persona. Ujú. Fíjate qué distinto, porque mucha gente, y nos lo hacen, o nos los han comentado en otros momentos, es justamente la idea que tienen de la terapia y de los terapeutas gestalt, ¿no? Que lo que les van a llegar a decir es el trilladísimo que sale en la película. And how does that make you feel, ¿no? ¿Cómo te sientes con eso? Y mucha gente se burla, ¿no? Como de, pues eso no funciona. O sea, que yo diga cómo me siento con eso no va a servirme de algo en concreto. Pero en este caso, con toda esa descripción, pues no se trata solo de eso, al contrario. Es que es algo muy distinto a cuál es tu sensación, a qué sientes. Son cosas totalmente diferentes. Y sí, hay miles de memes, ¿no? Al respecto. Y tienen razón, porque a lo mejor los terapeutas hemos abusado de ese como estribillo, de ese, pero acá no hablamos del sentimiento, hablamos de la sensación, porque sensación y sentimiento no son lo mismo. Son cosas totalmente diferentes. Tampoco estamos hablando de emociones. Estoy hablando de sensaciones. Y las sensaciones se sienten en el organismo. Es que yo tengo la sensación de que tengo que cambiar mi coche. Ahí donde la sientes, ¿no? No, claro que no. Está aquí en la cabeza. ¿Sí? La sensación es corporal, es interna. Me sudan las manos, tengo un hueco en el estómago, eh, tengo un nudo en la garganta, me tiemblan las manos de coraje, no me puedo sostener, tengo dormidos los pies, tengo esto totalmente rigidizado, eh, qué sé yo, pueden ser miles, pero solamente lo vamos a conocer, esas sensaciones, por el reporte que me haga la persona. Esas no las puedo observar, yo no veo como un corazón late, Claro, claro, yo no veo como unas manos están dormidas, claro. por eso voy a la sensación. El sentimiento es una elaboración que tiene otra construcción. Entonces, Interesante. cuando nosotros unimos la sensación con la experiencia, con el cómo, con el para qué, le ayudamos a transitar este espacio del impedimento de lo que sea, o del miedo, o lo que pueda hacer en un Pero, momento dado, lo hacemos primero, por eso es relacional, por eso es vincular, por eso ocurre en la frontera de contacto primero conmigo y luego ya afuera. Eso es lo que, en mi opinión, hacemos en la terapia gestalt. Bueno, por lo menos eso es lo que yo hago. Muchos terapeutas harán otras cosas, pero, y todo el tiempo hacemos estas flexiones de contacto. Y eso ya son experimentos gestálticos. Los experimentos gestálticos, y bueno, creo que este es tema de otro video, no es exactamente la silla vacía, no es exactamente pegarle al cojín. Los experimentos gestálticos es cómo llevo al otro al contacto. sí, Ana, definitivamente es tema de otro video. Y los vamos a dejar a todos bien picados con esto, ¿verdad? Ana, ¿dónde podemos encontrar más información de ti y de esto que es la terapia gestalt? Bueno, hay
Hay un artículo en el blog de CEDES que se llama, les voy a dejar aquí la liga, que dice el contacto en la terapia total o el proceso de contacto, cómo lo vamos realizando poco a poco. ¿Para qué? Para que entonces pueda llegar a tener un contacto más espontáneo, más flexible, eh, y realizar ajustes creativos muchísimo más satisfactorios para la persona. A mí me pueden encontrar en www.institutocedes.com, en www.anageorgana.com y bueno, en todas las redes sociales y aquí abajo les dejamos los contactos para que puedan y si desean contactar con nosotros, pues encantados, pero también aquí a través del canal. Últimamente hemos notado cómo mucha gente interactúa más y nos da muchísimo gusto recibirlos en este canal. De verdad, muchísimas gracias. Excelente, Ana. Muchísimas gracias. Y ya saben, a todos los que nos están viendo, muchas gracias por acompañarnos. Si tienen alguna duda, pregunta, comentario, queja, sugerencia, recomendación de tema, no duden en comentarlo. Y por favor, suscríbanse, denle clic a la campanita para que les recuerde que ya sacamos otro nuevo video y nos vemos en el próximo.